escuchando? Si no pueden abrir sus micrófonos, me pueden colocar por el chat. Si me están escuchando y si están viendo mi pantalla, por favor. Hola, hola. Vamos a dar 2 minuticos más y damos inicio a nuestra sesión. Les agradezco por favor que a través del chat me puedan autorizar la grabación del encuentro y me confirmen si me están escuchando y si están viendo mi pantalla. Hasbel Lady, muchísimas gracias por tu respuesta. Lo mismo, Daira. Entonces, atendiendo a su puntualidad, vamos a dar inicio a nuestra segunda CIPAS del curso de Inteligencia y Creatividad. Como es un CIPAS, ¿cierto? Es una comunidad de interacción y participación. Eh, pues la idea es que de pronto, si pueden abrir el micrófono, podamos ir conversando un poquito o a través de ese chat, como lo hicieron ahorita, podamos ir generando algún tipo de interacción. La temática que hoy voy a compartir con ustedes se llama Design Thinking, creatividad aplicada a la práctica psicológica. ¿Antes habían escuchado ese término? Me pueden poner con un dedito arriba, una reacción dedito arriba, si habían escuchado antes este término o si es nuevo para ustedes. Por aquí me dice Daira que no, que es nuevo y para Hasblady también es nuevo. Bueno, resulta que emplear esta técnica en psicología suele ser importante para mejorar la experiencia en nuestros pacientes o en los grupos con los cuales nosotros trabajamos y en especial para buscar soluciones, ¿cierto? Estamos en el curso de inteligencia y creatividad y esta es una técnica que permite explorar en especial y desarrollar en las personas esas habilidades creativas, ¿cierto? Desde procesos empáticos. Entonces, como dice la diapositiva, ¿por qué Design Thinking en psicología? Porque los psicólogos trabajamos con la experiencia humana, porque necesitamos soluciones creativas y empáticas a problemas complejos y porque el pensamiento de diseño combina creatividad, análisis e innovación. Cuando yo digo design thinking, estoy hablando de pensamiento de diseño. ¿Cuál es el objetivo de aplicar este enfoque? Diseñar, mejorar e innovar procesos psicológicos, terapéuticos, educativos y comunitarios. ¿Me están escuchando? ¿Sí? Me ponen con una manito porque como estoy compartiendo, les agradezco muchísimo. Entonces, como vemos aquí, ¿cierto? ¿Por qué lo usamos? Porque es un enfoque que nos permite diseñar un pensamiento creativo y él nos puede ayudar a encontrar muchísimas soluciones en los contextos en los que nosotros nos vamos a ir moviendo o desempeñando desde el rol del psicólogo. ¿Cuál es el objetivo? Diseñar, mejorar e innovar
los procesos psicológicos, terapéuticos, educativos y comunitarios. Esto nos dice que este enfoque, esta técnica, esta herramienta, la podemos emplear en la terapia individual, en entornos comunitarios, sociales, organizacionales y educativos. El enfoque creativo, que es el pensamiento de diseño. Les voy ahora a compartir. Ustedes me van a decir si escuchan y pueden ver el video. ¿Lo ven? Sí se ve, pero no se escucha. Sí se ve, pero no se escucha. Entonces déjenme, yo dejo de compartir un segundo, vuelvo y comparto pantalla. Y ahora, ahora sí. Muy bien, lo voy a devolver y vamos a estar atentas a lo que vamos a ver. En relación a eso, vamos a reflexionar. Opera is too often thought of as like something that's not for everyone, and like what's more for everyone than like hanging out at a great spot in the Mission, drinking booze and listening to opera. I wouldn't say it felt like I was at the opera. I felt like a really big party with like friends performing their favorite songs. How many of you guys actually been to the opera? Oh, that's more than I expected. Next time, come and watch Rigoletto. It's probably the best event I've been to the opera in a long time. I wish people knew that opera can be really passionate even though you may not know or speak the language. It kind of transcends that. I didn't really know what I was getting myself into, but I enjoyed the opera music, I did. I'll come back because I really like tonight. And we're actually trying to bring more people with us when we come back. We're pretty dressed up compared to the rest of the bus. It's just more relaxed. You can wear whatever you want and enjoy the music and not have to feel like you're in a kind of stiff environment. Addio, addio, speranza e l'anima. Addio, addio, speranza e l'anima. Solo tu sarai, sarai. I think the best part of the night was when the married couple got on stage and sang. That was just the best. Thank you guys. It's been a great audience. Have a great night. ¿Qué opinan de ese concierto de ópera al que las acabo de invitar? Pues normalmente, por lo menos lo digo por mi cultura, porque Sí. yo como soy de allá, chocuana, Ujú. es un poco nuevo para mí porque nosotros casi, pues nunca escuchamos ese tipo de canciones. Ujú. Es muy, muy raro que alguien de acá del Chocó le guste en sí la ópera, porque nosotros tenemos culturas diferentes, más sin embargo, Ujú. para otras culturas es muy, se veía que están muy contentos, muy satisfechos, porque hay gente que tiene mucha creatividad y tiene ese vozarrón para poder cantar esas notas tan graves, tan agudas y demás. Gracias por tu apreciación. En relación a lo que nosotros conocemos de la ópera,
¿cierto? ¿Qué diferencia encontramos a esto que nos están presentando? ¿Qué diferencias hay? ¿Es una ópera habitual, la que estamos acostumbrados a ver? ¿Ese espacio que nos presentan? No, porque normalmente la ópera se ven en espacios como como escenarios, como en esas Ujú. salas grandes y personas que Sí. canten ópera, digamos, en un bar o en un estadero es un poco diferente, más sin embargo, que esa música se puede dar en todo espacio, no necesariamente Ujú. tiene que ser en un escenario grande para poderlo cantar. Sí, entonces, muchas gracias por estar interactuando con nosotros. Em, en este orden de ideas observamos que es un espacio donde hay más flexibilidad, ¿cierto? Respecto a otros entornos donde la gente va elegante, donde se hace en un teatro, ¿cierto? Aquí es más como un bar casual en una ciudad específica y están desarrollando todo ese potencial, como tú lo decías, en términos de esas habilidades que tienen para el canto, ¿cierto? Y desde esas notas que estamos manejando, pues que estamos viendo que manejan en el video. Esto de alguna manera es explorar esas habilidades, esa inteligencia y esa creatividad que tienen los sujetos en un contexto específico. Los fundamentos teóricos de este enfoque que les estamos presentando hoy, que es el Design Thinking, son los de Guilford sobre el pensamiento divergente como base de la creatividad, Robert Stenberg cuando hace énfasis en la inteligencia exitosa y es decir, cuando yo analizo un contexto, lo llevo a un entorno práctico de una manera creativa, ¿cierto? Listo, estas personas dijeron, disfrutamos la ópera, nos gusta la ópera, pero no en ese contexto habitual, queremos hacerlo en un espacio diferente. Y, y fue bien recibido, ¿cierto? Las personas que estaban allí se admiraban, ¿cierto? Quizás llegaron a ese espacio y no esperaban encontrar ese tipo de espectáculo y aún así se veían agradados y manifestaban que era algo sorprendente, ¿cierto? Que era algo novedoso para ellos y que les había gustado. También hay un fundamento teórico desde Howard Gardner sobre las inteligencias múltiples, incluyendo la creatividad interpersonal e intrapersonal y de Mihaly, Siskens, Tim Halji, que nos habla del estado de flujo como experiencia creativa óptima. Para que nos demos cuenta que este enfoque del Design Thinking tiene todo un soporte teórico. ¿Qué es? Pues es un enfoque centrado en las personas para entender necesidades, generar ideas y construir soluciones innovadoras. Quizás este enfoque lo pudiéramos aplicar a ese análisis que ustedes hicieron ahorita en la tarea número 4, ¿cierto? Donde tenían que revisar desde los componentes psicológico, social, cultural y biológico y desde los atributos de la creatividad tenían que entender, comprender una problemática que ustedes estaban observando. Se origina en IDEO y The School de Stanford, quienes impulsaron este método desde el diseño de un producto hasta la innovación social y educativa. ¿Cuáles son los principios? Empatía con el usuario, experimentación constante, colaboración interdisciplinaria y aprendizaje desde la acción. ¿Cómo vamos hasta aquí? Muy bien. ¿Me comprenden? ¿Me escuchan bien? Sí, señora. Muy bien. Este enfoque tiene 5 fases. La primera, como lo mencionábamos ahorita, es la de empatizar. Para ustedes, ¿qué es eso de empatía? Empatía es colocarse en el lugar del otro. ¿Cierto? ¿Y cómo me puedo poner yo en el lugar del otro, colegas? ¿Cómo me pongo en el lugar del otro? Por ejemplo, a veces uno normalmente es muy egoísta y Ujú. piensa que por lo menos, digamos usted como docente,
está en un escenario en el cual, digamos, un estudiante no pudo haber ido, digamos, a clase. Entonces, como docente, le pregunta al estudiante por qué no pudo ingresar a esa clase o por qué no pudo ir entonces el estudiante y le justifica de que por lo menos pasa esto. Hay gente que no es empática y simplemente decide no escucharlo, no ponerse en el lugar de él, sino que simplemente juzgarlo. Ok, y esos procesos de empatía implica como obtener toda la información necesaria de parte del otro respecto a la situación, al problema, lo que se está viviendo, para poder comprender el por qué está pasando, ¿cierto? Y desde allí poder generar respuestas, soluciones, ¿cierto? O generar soluciones. Entonces nos permite construir un punto de vista basado en las necesidades y percepciones de los demás. ¿Cierto? No son las necesidades y las percepciones del individuo, del psicólogo o de la persona que está implementando el design thinking. Es revisar en ese entorno cuál es la necesidad y desde allí preguntarnos cuáles son las posibles soluciones, ¿cierto? Aprender del entorno, aprender del contexto para diseñar un pensamiento que sea creativo, que sea divergente, que sea diferente a lo habitual. Primer paso, empatizar, reconocer esa necesidad para pensar de una manera diferente. Luego nos vamos al paso de definir. Cuando yo logro identificar esas necesidades en ese contexto, o cuando yo logro identificar el por qué se está generando el problema, puedo definirlo. Y una vez yo lo tengo definido, empiezo a desarrollar ideas, ¿cierto? Que son esas soluciones que podemos imaginar para esa problemática, para esa situación, para ese contexto en particular, que sean creativas, que no sean las mismas de siempre, ¿cierto? Una vez nosotros tenemos la idea, empezamos a prototipar. Para ustedes, ¿qué es un prototipo? ¿Qué es eso de prototipar? ¿A qué les suena? ¿Lo han escuchado antes? No, prototipar. No. Hacer un prototipo es como crear un esquema, ¿cierto? Ya tenemos una idea, entonces vamos a plasmarla de alguna manera en un esquema específico para mirar cómo lo implementamos después, ¿cierto? Lo implementamos y después lo evaluamos, ¿cierto? Entonces dice, se construye una representación de una o más ideas para mostrar y después de que la aplicamos, pues tenemos que verificar si esto sí sirvió o no sirvió. Y aquí voy a hacer un alto y me disculpan. Ustedes lograron inscribirse en el CIPAS y ya le dieron confirmar asistencia. No. Para que si no lo hemos hecho, por favor lo hagamos. Ustedes ingresan al campus y en el campus les debe aparecer. Yo no le he podido. Entra al campus de la materia. Sí, perdón, un ratico y compartimos porque sí es importante que tengamos campus. Mira, voy a volver a compartir aquí pantalla y ya retomamos la presentación, sino que sí es importante que esto quede registrado. El campus, gracias, campus. Dame tu número de documento, por favor. 1076. Sí. 816. Sí. 662. Ustedes ingresan a su campus y aquí donde dice, mire, ahí les aparece. ¿Sí ves que te aparece? Entonces ingresas a tu campus y ahí dices inscribirte. ¿Sí? No lo puedo hacer yo porque tiene que ser desde el campo de cada una. Ustedes le dan a inscribirse y después de que se inscribe, en esta parte inferior ahí mismo les va a salir confirmar asistencia y le dan confirmar asistencia, por favor. ¿Sí? Listo. Colabórenme con ese ejercicio, por favor, y cuando lo logren ustedes me cuentan. Y mientras tanto vamos a seguir. Es claro cómo vamos a desarrollar este enfoque de design thinking
en esas 5 fases que nos presentan: empatizar, que es reconocer la necesidad. Ese reconocimiento nos permite definir la situación, el problema. Una vez lo tenemos definido, empezamos a crear ideas que nos permitan manejarlo, que nos permitan solucionarlo. Después de ello, generamos ese prototipo y es cómo vamos a implementarlo. Cuando lo implementamos, lo evaluamos y volvemos a empezar ese ciclo, ¿cierto? Hasta que logremos mejorar la situación. ¿Es claro? Sí, señora. Ok. ¿Sí pudieron hacer la inscripción? Sí, yo leía en confirmar la asistencia y listo. Perfecto. Y mira, ya le diste primero inscribirte y luego confirmar asistencia. Ahí apenas me salió la opción, un cuadrito verde que decía Sí. confirmar asistencia. Y le di ahí y ahí sonó que bien. Perfecto, listo. Entonces, vamos con esa primera fase de empatizar, para que ustedes de aquí en adelante, como ustedes ya van para el proceso de práctica profesional, ¿cierto? Cuando se encuentren una problemática que ya la tengan identificada, ustedes pueden decir: ve, yo voy a utilizar este enfoque para trabajar esta situación específica. Empatizar, dice, comprender al usuario, al paciente, al grupo o a la comunidad. ¿A través de qué herramientas podemos identificar esa necesidad? Entrevistas, mapas de empatía, observación participativa, que si el árbol de problemas, que si un diario de campo, ¿sí? Son esos elementos que nos van a servir para identificar la necesidad, para poder entender y empatizar con la problemática de ese sujeto, de ese grupo o de esa comunidad. ¿Cómo se aplica? Pues conocemos las emociones, motivaciones y contextos del otro más allá de lo que simplemente otros puedan decirme de la situación. No, yo la estoy estudiando, yo la estoy observando, estoy empatizando con ella. ¿Qué podemos hacer? Crear un mapa de empatía de un paciente o población específica. ¿Qué piensa, qué siente, qué dice y qué hace? No es difícil aplicar esa primera fase, ¿cierto? Y eso ustedes también, y eso ustedes lo pueden hacer cuando ya vayan a práctica profesional y tengan que identificar una necesidad. ¿Listo? En la segunda fase, que es definir, el objetivo es transformar la información en una comprensión clara del problema. Se pueden hacer este tipo de preguntas: ¿qué necesidad humana estoy intentando atender? ¿Qué aspecto genera frustración o malestar en esa población? No en mí, en la población con la que yo estoy trabajando, en la que estoy identificando la necesidad. ¿Qué técnicas puedo emplear? Reescribir el problema como una pregunta. ¿Cómo podríamos, por ejemplo, cómo podríamos mejorar el consumo de sustancias psicoactivas en tal parte? ¿Cierto? ¿Cómo podríamos mejorar la violencia intrafamiliar en tal grupo o en tales personas? ¿Sí? Buscar patrones y buscar insights. ¿Han escuchado antes esa palabra de insights? Esa la utilizan mucho en un enfoque que tenemos en el área de psicología. ¿La reconocen? ¿Sí o no? No, señora. El insight lo utilizamos mucho en el enfoque gestáltico, ¿cierto? Y él nos dice que siempre tenemos que estar presentes en el aquí, en el ahora. Ese insight es darnos cuenta de, ¿cierto? Entonces, cuando yo estoy haciendo la identificación de esas necesidades a través de las herramientas que antes mencionábamos, entrevistas, observaciones, mapas de empatía, pues yo voy definiendo cuál es la problemática y voy a ir preguntándome cómo puedo mejorar, solucionar, abordar esta situación que se está presentando, y eso me permite y le permite a la población darse cuenta de cómo están, ¿cierto? De por qué se está presentando el problema. Ejemplo, de los pacientes, dicen, abandonan la terapia a cómo podríamos acompañar mejor el proceso emocional del paciente para que se sientan motivados a continuar. ¿Qué diferencia hay entre esas dos premisas? Los pacientes abandonan la terapia. Y la segunda, ¿cómo podríamos acompañar mejor el proceso emocional del paciente para que se sienta motivado a continuar? ¿Notan la diferencia?
Sí, señora. ¿Cuál es? Porque, pues, si yo digo los pacientes abandonan la terapia, digamos que ese es el problema. Ujú. ¿Cómo podría yo acompañar mejor el proceso emocional del paciente para que se sienta motivada a continuar? O sea, yo me estoy haciendo esa pregunta para poder así Ujú. definir y conocer el problema que está pasando. Claro, ¿qué premisa es más empática? La pregunta, ¿cómo podría, ¿Cierto? claro, yo como psicóloga acompañar mejor el proceso emocional del paciente? Exacto, cierto. Tú decías ahorita, es que se juzga. Aquí yo no estoy juzgando con la segunda, ¿cierto? Claro. Porque si hay Ahí un estoy problema, buscando una solución. exacto. ¿Cuál es el problema? Que los pacientes abandonan la terapia, ¿sí? Pero aquí ya la persona está yendo más allá, está siendo empática con la persona, con el grupo, con el sujeto y está diciendo, ¿cómo lo puedo acompañar para que no abandone? ¿Cierto? Entonces yo ahí no juzgo, yo ahí hago ese proceso de empatía, que es la segunda etapa de este enfoque que nos está diciendo Design Thinking, es decir, diseñar un nuevo pensamiento. Después de que nosotros ya hemos identificado la necesidad, nos hemos hecho la pregunta, porque eso nos ayuda a definir el problema, vamos a manifestar ideas. ¿Cuál es el objetivo de esta tercera fase? Generar muchas ideas sin juzgar, lo que tú mencionabas ahorita. Principios, cantidad sobre calidad. Toda idea es válida hasta que se pruebe y combinar ideas con otros sujetos. En el caso nuestro, si estamos desde la psicología, combinar esas ideas con los diferentes modelos, las diferentes teorías que existen, que nos permita comprender muchísimo más la dificultad, el problema o la situación que estamos analizando. Brainstorming son ideas. Scamper. El Scamper es una técnica que nos permite evaluar punto a punto esa problemática. El role storming, asumir roles diferentes en relación a esa problemática que estoy estudiando. ¿Qué podemos hacer? Diseñar intervenciones nuevas, juegos terapéuticos, dinámicas grupales, espacios de contención, programas escolares que sean distintos. ¿Cierto? Cuando ustedes evaluaban la problemática a la luz de los atributos de la creatividad, esa evaluación y esa comprensión nos llevaba a pensar de una manera distinta, ¿cierto? Cuando decíamos qué tan flexible es la comunidad, qué tan flexible es el área de salud en un entorno y un contexto específico para manejar el consumo de sustancias psicoactivas. A veces no hay flexibilidad, a veces no hay originalidad y no hay creatividad para resolver esas situaciones porque siempre son las mismas, ¿sí? Y se aplican de la misma manera si son adolescentes, si son infantes, si son adultos. Y sabemos como psicólogos que todo el proceso de desarrollo sí o sí genera en el individuo diferentes aspectos para entender y comprender una problemática. Y a veces cuando nosotros planteamos procesos de intervención, digamos que tenemos uno y ese se lo aplicamos a todos los pacientes que llegan. ¿Será eso coherente? ¿Creen ustedes No, que es coherente eso? No lo es, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada no. persona, lo vimos en inteligencia, tiene diferencias individuales y esas Claro. diferencias individuales tenemos que respetarlas. Por lo tanto, no es válido que yo le diga a mi colega, es importante que le diga yo a mi colega que, ven, préstame las intervenciones que tú haces. ¿Será? No, ¿Será? porque No cada es, no persona es es válido. diferente. Y si yo estoy en un grupo y en un contexto, es lo mismo, ¿cierto? Yo no puedo traerme lo que otro psicólogo hace en una comunidad a esta, porque las condiciones, ese proceso de empatía y de reconocimiento del problema en cada comunidad es variable, ¿sí? Entonces yo tengo que apropiarme, tengo que ser empático, tengo que definir, ¿cierto? Tengo que generar ideas para luego prototipar. Y el prototipado me dice materializar las ideas para hacerlas visibles y mejorarlas, crear un guión de una sesión piloto, diseñar una infografía psicoeducativa, simular una experiencia de atención, ¿cierto? Crear un nuevo juego, ¿cierto? Y luego yo lo voy a implementar, que es la última fase, para luego evaluarlo. ¿Cuál es la ventaja? Nos permite detectar fallas, generar aprendizajes y validar con usuarios reales antes de implementarlas.
¿cierto? ¿Qué podemos hacer? Crear un prototipo rápido, visual o escrito de una propuesta de intervención. Esto para ustedes es supremamente importante y les va a servir de apoyo cuando vayan a práctica profesional, porque ustedes pueden hacer estas bases para plantear soluciones a las problemáticas que se van a encontrar en los entornos en donde ustedes van a ir a hacer su ejercicio de práctica profesional. Ojo, todo esto desde el sustento de la psicología, ¿cierto? Porque todo tiene que tener un argumento. ¿Cuál es la fase final? Evaluar. ¿Qué pretendemos en esa fase? Probar y aprender. Entonces solicitamos retroalimentación, observaciones y reacciones reales y vamos mirando cómo mejoramos de manera continua ese prototipo, esa idea, ese pensamiento nuevo para resolver la situación específica. El pensamiento de diseño no busca la solución perfecta, sino un proceso evolutivo guiado por la empatía y el aprendizaje, que es supremamente importante. ¿Cómo lo podemos aplicar? En el área clínica, diseño de estrategias de adherencia terapéutica. ¿Han escuchado hablar ese término de adherencia? ¿Qué es adherencia? Adherencia es un término que vamos a usar mucho desde el área clínica y eso implica la capacidad que tiene el sujeto de seguir, de cumplir, de atender los lineamientos que dan, por ejemplo, el médico, que dan los terapeutas, o sea, la fórmula médica. Si el paciente no se los toma de manera adecuada, entonces no tiene adherencia terapéutica. Si el paciente no va a las sesiones, no hay una adherencia terapéutica. Y este enfoque que les estoy presentando nos sirve en el área clínica precisamente para mejorar este tipo de situaciones. En el área educativa, creación de metodologías participativas. ¿Por qué? Porque desde que nosotros estamos empatizando, estamos vinculando a los individuos a todo el proceso. Y muchas veces esas soluciones salen de ellos. ¿Por qué? Porque ellos son los que están inmersos en la problemática. A nivel organizacional, mejora de las experiencias del empleado. A nivel comunitario, diseño de intervenciones participativas y sostenibles. Y a nivel digital, desarrollo de apps y programas de bienestar. Mire toda la aplicación que le podemos dar a este enfoque de Design Thinking en psicología. ¿Cómo vamos hasta el momento? Bien, ¿Bien? Bien. Sí, señora. ¿Cómo se integra con teorías de la inteligencia y la creatividad? Pues el Design Thinking combina pensamiento divergente y convergente. Cuando nosotros evaluamos cuáles son esos puntos que son positivos, que la gente dice nos gustó esto por esto y esto y esto, que eso es convergente, y cuáles son esos donde dicen definitivamente este pedazo no va, esto no nos gusta porque esto no aporta a nuestra problemática. Relaciona la inteligencia práctica y creativa de Stenberg con el enfoque centrado en el ser humano. El proceso de flujo de Csikszentmihalyi se activa cuando el equipo está inmerso en idear y crear soluciones. Design Thinking es una forma aplicada de inteligencia creativa en acción. Preguntas, dudas respecto a esto que les estoy compartiendo. Todo quedó muy claro por mi parte. ¿Cómo les parece ese enfoque? Muy chévere. ¿Sí? Chévere. ¿Cierto que se ve creativo? Es una técnica creativa que nosotros podemos implementar. Imagínense haber tenido esta información para cuando estuvieran haciendo ustedes ese análisis de los componentes y los análisis de los atributos de esa situación que eligieron. ¿Cierto? Cuando decíamos ¿qué plantea para intervenir? Pues ese planteamiento de intervención, si yo estoy en un campo directo, yo tendría que ir allá a la comunidad, tendría que ir al grupo, tendría que escucharlos, hablar con ellos, preguntarles qué sienten, qué piensan, ¿sí? Porque desde allí empezamos a definir el problema, no desde lo que yo creo, que nosotros como psicólogos tenemos que tener mucho cuidado con el tema de la subjetividad, de pensar por el otro,
de interpretar de acuerdo a mi experiencia, a mis creencias, lo que el sujeto me está diciendo. Yo tengo que hacer esa comprensión y esa interpretación desde allá, desde esas ideas y desde esa empatía que hago yo con el usuario, con el paciente, con la comunidad o con el grupo. Cuando yo logro entenderla y comprenderla para luego explicarla con todo el argumento teórico que yo les decía mucho en las observaciones, argumente, ¿cierto? Pues lo tengo que hacer desde allí. Después de que yo hago esa identificación, después de que yo argumento, voy avanzando poco a poco en el ejercicio hasta que digo, bueno, voy a implementar esta técnica de intervención con tal factor diferencial. Y cuando yo la aplico, yo me doy cuenta si realmente sirvió para mejorar la problemática o no me sirvió para mejorar la problemática. Entonces yo les quería compartir a ustedes el día de hoy esta herramienta, este enfoque, para que quizás más adelante cuando estén en su ejercicio de práctica profesional, tengan un elemento más para poder identificar las necesidades, abordarlas, trabajarlas de una manera mucho más creativa, de una manera mucho más diversa. Yo veo que se salió Hasblade y Daira, cuéntame cómo te sentiste. Yo voy a publicar de todas maneras estas CIPAs, la grabación en los mecanismos institucionales y quizás podamos hacer una réplica en horas de la noche a ver si logramos que se conecten más compañeritos y que la información llegue a todos. Muchísimas gracias por esa atención. Y pues les agradezco si me dejan ahí un mensajito de cómo se sintieron y cómo les pareció la problemática del tema que abordamos. ¿Un mensaje escrito o lo puedo hablar nomás? Si quieres lo hablas de una vez, Daira. La verdad fue, este pequeño espacio fue muy enriquecedor para mí. Estaba tomando mis apuntes porque para mi práctica profesional la voy a tomar muy en cuenta. La creatividad es algo que cada ser humano tiene. Cada quien la determina o la tiene de diferentes maneras, pero de una forma u otra, en su manera, somos creativos. Claro que sí. Entonces me pareció muy enriquecedor para mí y más ahora que ya prácticamente iniciaré esas prácticas profesionales. Me hubiera gustado que la charla fuera antes de que realizáramos la actividad pasada porque ahí la hubiera tomado más en cuenta. Lo tendremos en cuenta, ¿sí? Pero igual te sirve, ¿cierto? Por ejemplo, ahorita que ustedes tienen que hacer un ensayo, ¿sí? Tienen otros elementos más allí para poder hablar un poco de lo que es la creatividad y lo que tú estás diciendo en especial, Daira, y es la importancia que tiene para nosotros en el rol del psicólogo, ¿sí? Que nosotros logremos ver cómo toda esa teoría logramos aterrizarla a todos los componentes prácticos y que sí sirve, ¿cierto? Que esos elementos realmente son de utilidad para que las personas puedan mejorar sus condiciones, sus situaciones y sus problemáticas. Daira, sigo atenta, acuérdense, Teams, correo electrónico, mensajería del campus, a lo que ustedes lleguen a necesitar para culminar con éxito el curso, porque recordemos que el curso ya no se va a ofertar más por cierre del plan 3443. Tú has entregado todas las tareas, ¿cierto? Sí, señora. Perfecto. Si tienes alguna duda, alguna inquietud, me cuentas. Que estés muy bien y muchísimas gracias por esa conexión. Señora, hasta luego. Una pregunta. Dime. Debido a que nosotros entregamos la actividad porque era hasta ayer. Sí. Bueno, hasta ahora, entonces, Sí. me toca mandarle la evidencia de que estuve en la reunión o usted ya la tiene. Sí, no, no te preocupes, yo lo tengo en cuenta. No te preocupes. Bueno. Aquí lo manejamos. Vale, Daira. Dios te bendiga, que estés muy bien. Amén. Hasta luego. Hasta luego.